Soy el Dr. Walter Luque, pediatra del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a hablar hoy día un tema importante, no solamente para nuestro país, sino para muchos países del mundo, que es la malnutrición infantil, ¿no? Que es básicamente un reto dentro de la etapa del niño. Después de la lactancia materna sigue la fase de la alimentación o llamada también a lactancia, y generalmente ahí empieza el problema de muchos de estos pacientes. La malnutrición, ya antiguamente en formas extremas se llamaba kwashiorkor o marasmo, ¿no? La malnutrición proteico-energética en los niños pequeños es en la actualidad un problema nutricional más importante en muchos países, en países del Asia, Latinoamérica, Cercano Oriente, África, ¿no? Y la carencia de energía por lo general es el factor más importante. No hay cifras exactas ya sobre la prevalencia de malnutrición proteico-energética, pero los cálculos más o menos de la OMS estima que más o menos desde el año 75 al año 95 se ha bajado en un 10%. En el 75 teníamos un 42,6%, ¿ya? Y en el año 95 tenemos un 34,6%. En el año 2005-2010 más o menos tenemos porcentajes de 30 y 32%, ¿no? Cada vez se está bajando, pero todavía sigue siendo un componente importante como patología del niño. El informe de UNICEF, ya que es Progreso para la Infancia, ya la desnutrición causa la mitad de los casos de mortalidad infantil. Más o menos 5,6 millones de niños mueren anualmente por carencia de nutrientes básicos adecuados. Es bastante alta, la verdad, la mortalidad secundaria a malnutrición. 146 millones de niños ya corren peligro de muerte prematura debido a que tienen un peso inferior al peso normal, ¿no? O sea, también es un dato obviamente bastante dramático. ¿Qué cosa es malnutrición? ¿No? Vamos a empezar por definir este término. Es una falla en el crecimiento, es la primera y la más importante manifestación de malnutrición proteica energética. A menudo es el resultado de consumir muy pocos alimentos ricos en energía, y no es raro que esto se agrave a causa de infecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que estos niños por lo general tienen un ciclo biológico, un ciclo se recicla, infección, malnutrición, lo cual favorece la malnutrición y esta malnutrición favorece la infección. O sea, es un ciclo que se da de manera secuencial. Entonces, desnutrición, ¿qué cosa es? Es un trastorno de la nutrición por defecto de asimilación o exceso de desasimilación. ¿Eso qué significa? Que estos niños que inicialmente están malnutridos van a favorecer la desnutrición. Entonces, cuando el niño ya está malnutrido, está desnutrido, ya va a haber obviamente alteración de la asimilación de los nutrientes. La etiología es bastante amplia, ya pueden ser primarias o secundarias, depende cómo abarquemos el problema. Generalmente las necesidades relativamente mayores de los niños pequeños, tanto en energía como de proteínas por kilogramo, hacen ya que muchas veces esto no se ve así, ¿no? Por ejemplo, hay poblaciones en donde normalmente el papá y la mamá consumen el mejor alimento y a los niños pequeños le dan el alimento un poco más bajo en calorías o en proteínas, ¿no? Y esto favorece que el niño primero se malnutre y luego se desnutre. Dietas locales que a menudo tienen escaso contenido energético, ¿ya? Esto se ve, por ejemplo, hay poblaciones que consumen pura papa, puro choclo, y son pobres en proteínas, ¿no? O sea, casi no ven la carne. A veces tienen su ganado, etcétera, que lo usan para la venta y no para el consumo, ¿ya? O niños que no reciben otra cantidad de nutrientes importantes. La inadecuada disponibilidad de alimentos a causa, obviamente, de la pobreza, ¿no? Que es un factor bastante importante. Las infecciones, por ejemplo, las infecciones virales, las infecciones bacterianas o las parasitarias, que pueden producir que estos pacientes sufran de hiporexia o anorexia, reduce la ingesta de alimentos. Y también estos alimentos que se ingieren en menor cantidad también son absorbidos en menor cantidad y favorece obviamente una mayor pérdida de nutrientes y una menor absorción de nutrientes, de tal manera que el niño se desnutre. Las hambrunas provocadas por las sequías, catástrofes naturales, guerras, disturbios civiles también pueden producir obviamente como efecto secundario que existan poca disponibilidad de nutrientes y obviamente el paciente o los niños, tanto como los adultos, se van a desnutrir. Prácticas inadecuadas de crianza, ¿no? Por ejemplo, la utilización incorrecta de fórmulas para lactantes permite que estos pacientes también se desnutran, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, que niños que no reciben lactancia materna pero reciben fórmula artificial, a veces estos niños se estreñen, ¿ya? Y muchas veces indicación errada de algunos médicos es
¿no? Para que no se estriñe o para que no tenga cólico es, si le echaba 1 onza por una medida, ¿no? Ahora le echa una medida de leche por 2 o 3 de agua. De esta manera, al ser más diluido, el niño se estriñe menos, defeca mejor, pero concomitantemente le estamos dando más agua y no más nutrientes. Y vamos a diluir la capacidad alimentaria de tal manera que el niño se va a desnutrir. O sea, mejoramos, el niño no va a tener cólico, va a defecar adecuadamente, pero se va a desnutrir. Como el volumen es importante y la leche no va a cambiar de color, va a seguir siendo blanca, entonces el niño aparentemente se está nutriendo, pero se está malnutriendo. Y esto va a llevar a que posteriormente se desnutra, ¿no? En la etiología tenemos causas orgánicas, ¿no? Por ejemplo, lesiones anatómicas o funcionales del tracto digestivo, de repente aquellos pacientes que nacen de repente con problemas intestinales en los primeros momentos de la vida, reciben resecciones intestinales y va a generar, por ejemplo, intestino corto, puede ser una causa secundaria de malnutrición. Tenemos las metabolopatías o enfermedades crónicas, que también puede ocasionar todos los hepatópatas, todos los nefrópatas o los cardiópatas, también pueden cursar con este problema nutricional. En la fisiopatología, ya históricamente, ya marasmo era desnutrición calórica y kwashiorkor era desnutrición calórico-proteico, ¿no? O sea, se consideran dos patologías distintas, ¿no? Una porque era por defecto de calorías y la otra era por defecto de calorías y proteínas. Actualmente ya se conoce que tienen características comunes, ¿ya? Y ya no se prefiere hablar de kwashiorkor ni de marasmo, sino de malnutrición proteico-calórica edematosa, antiguo kwashiorkor, o malnutrición proteica calórica no edematoso o antiguo marasmo, ¿no? Y esto permite una diferenciación más fisiopatológica y más clínica. Recientemente se han propuesto dos teorías, ¿no? Se sabe que un mismo paciente, ante la carencia de un mismo nutriente, algunos hacen marasmo y algunos hacen kwashiorkor. Exactamente por qué hacen marasmo, por qué no hacen o por qué hacen kwashiorkor, no se sabe, ¿no? Pero una de las teorías ya se refiere a la teoría de las aflatoxinas, ya que esto favorece el crecimiento o la formación del marasmo. La otra teoría es la teoría de los radicales libres, que son importantes en la patogénesis del síndrome, dado que en la mayoría de las características clínicas del kwashiorkor se podría originar un exceso de radicales libres. ¿Por qué? Porque estos pacientes normalmente tienen ¿qué cosa es desnutrición severa o marasmo o kwashiorkor, ¿no? Es una desadaptación ante un estrés nutricional agudo. Este estrés nutricional va a originar una respuesta inflamatoria secundaria al estrés nutricional y esto va a favorecer también la formación de radicales libres, ¿ya? Esta teoría, que es novedosa, aún no está totalmente demostrada, pero sugiere que el kwashiorkor, aunque es producida por radicales libres, quizás atacaría tan solo a niños con carencia de consumo de alimentos y que estén expuestos a infecciones, no a niños que solamente estén expuestos a carencia solo de alimentos, sino también a infecciones. Pero aún así, tanto la teoría de las aflatoxinas como la teoría de los radicales libres todavía no han sido totalmente demostrados, ¿no? Entonces tenemos una malnutrición proteico-calórica de forma edematosa y no edematosa. La forma no edematosa, ¿no? Generalmente antiguo marasmo, vamos a encontrar niños que está irritable, que da generalmente parapático, tiene una pérdida de la turgencia cutánea, tiene la clásica fase de monito, ¿ya? O de viejito, tiene pérdida de la grasa parda, el abdomen está distendido o está plano, tiene atrofia muscular, hipotonía, hipotermia, bradicardia, ¿ya? Tiene estreñimiento en fases iniciales. La malnutrición proteico-calórica edematosa, ¿ya? O antiguo kwashiorkor, característico, el niño está letárgico, tiene pérdida de la masa muscular, aunque existe una gran cantidad de volumen intersticial y tiene edema celular, o sea, el niño va a padecer gordo, edematoso, ya tiene infecciones a repetición, cursa con vómitos, cursa con diarrea, porque la célula está tan hinchada a nivel intestinal que no absorbe nada y este niño hace diarrea, está anoréxico, ya tiene flacidez de tejido celular subcutáneo, está totalmente edematoso, tiene hepatomegalia, edematización de otras vísceras, hay dermatitis, ¿no? Algunos incluso cursan con acrodermatitis enteropática, tiene un pelo ralo despimentado, ¿no? El clásico signo de la bandera. Entonces estas son las formas clínicas de malnutrición. Este es el conocido kwashiorkor, ¿no? Vamos a ver qué cosa. Cambios en la coloración del cabello, coloración pajiza o rojiza, quebradizo. Cambios mentales, el niño va a estar letárgico, va a estar irritable, apagado, etcétera, ¿no? Va a estar emaciado, va a estar hinchado, ¿no? Va a haber los edemas, va a haber diarrea, ya por un edema intenso a nivel de las células intestinales que evitan la absorción de los nutrientes.
¿ya? Va a haber también la presencia de dermatosis, ¿ya? En varias zonas del cuerpo, etcétera, ¿no? Puede usar con pelagra, también lo que conocemos como acrodermatitis enteropática, etcétera, ¿no? ¿Ya? La clasificación etiológica podemos decir, ¿ya?, que vamos a ver una forma primaria. Se encuentra cuando el aporte de nutrientes es inadecuado para cubrir las necesidades o episodios respectivos de diarrea o infección de vía respiratoria. Esta forma primaria generalmente, lamentablemente, es producto ya sea de la pobreza o la ignorancia. No existe nutrientes para poder cubrir las necesidades del niño, entonces el niño se va a desnutrir, ¿no? Es una forma importante en algunos centros, obviamente distantes de la ciudad. Y una forma secundaria, cuando existe una condición subyacente que conduce a que, a pesar que el nutriente es adecuado, o el metabolismo es muy acelerado, o no se absorbe porque existe, por decir, un intestino corto, o de repente el metabolismo es muy acelerado, como en un paciente cardiópata, o en un hepatópata o en un nefrópata, ¿no? O sea, existe alguna condición que lleva a este estado de emaciación progresiva, ¿no? Entre ellos tenemos los pacientes con VIH, cardiópatas, nefrópatas, muchos tipos de cáncer o problemas de estrés infeccioso agudo como la sepsis, ¿no? O mixtas, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una condición subyacente pero que aparte no tienen la posibilidad de tener los nutrientes adecuados. Obviamente es más fácil que estos pacientes vayan a una malnutrición y posteriormente a una desnutrición.